Ya has pasado por varios médicos, hiciste todos los exámenes, tomaste los medicamentos correctos, pero ese dolor sigue ahí, ese vacío no se va, esa ansiedad todavía te sofoca en medio de la noche. Los médicos dicen que todo está normal, pero tú sabes que algo está mal. Lo que no te cuentan es que existe un tipo de sufrimiento que no aparece en los análisis de sangre, no desaparece con pastillas y no se cura en consultorios. Los monjes budistas descubrieron hace más de 2500 años que gran parte de nuestro sufrimiento físico y emocional tiene origen en algo que la medicina occidental ni siquiera considera como tratamiento. Hoy conocerás la regla budista que trata exactamente aquello que está más allá del alcance de tus médicos, esa parte de ti que grita por sanación pero que ningún especialista puede ver. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo estás viendo. Acomódate y relájate. Vamos a comenzar. Esta noche te invito a un viaje extraordinario. Un viaje hacia un tipo de sanación que quizás nunca hayas experimentado antes. Durante siglos, los maestros budistas han guardado un secreto tan poderoso que ha transformado el sufrimiento en paz, la enfermedad crónica en aceptación profunda y el dolor interminable en libertad genuina. No estamos hablando de rechazar la medicina moderna ni de negar la realidad del dolor físico. Estamos hablando de algo mucho más profundo, algo que toca la raíz misma de por qué sufrimos y cómo podemos liberarnos de ese sufrimiento incluso cuando el dolor permanece. Hace muchos años, en las montañas del Tíbet, vivía un monje que había sufrido una lesión grave en su juventud. Los médicos de la época le dijeron que viviría con dolor crónico el resto de sus días. Durante años buscó remedio tras remedio, visitó sanador tras sanador, probó hierba tras hierba, nada aliviaba su agonía constante. Finalmente, exhausto y desesperado, se retiró a una cueva en lo alto de la montaña, dispuesto a pasar sus últimos días en soledad. Fue allí, en la quietud absoluta de esa cueva, donde descubrió algo que cambiaría no solo su vida, sino las vidas de innumerables personas que vendrían después de él. Lo que descubrió no fue una cura mágica, no fue una técnica secreta para eliminar el dolor. Fue algo mucho más revolucionario. Descubrió que había dos tipos de dolor: el dolor que el cuerpo experimenta y el sufrimiento que la mente crea en respuesta a ese dolor. El primer tipo de dolor era inevitable, parte de la condición humana, pero el segundo tipo, el sufrimiento, ese era opcional. Y fue en ese momento de claridad cristalina cuando comprendió la enseñanza que los budistas llaman la regla fundamental de la sanación. Esta regla es tan simple que tu mente quizás la rechace al principio. Es tan profunda que podría transformar completamente tu relación con cualquier dolor o enfermedad que estés experimentando. La regla dice esto: lo que resistes, persiste; lo que aceptas, se transforma. En este preciso momento, mientras lees estas palabras, tu cuerpo podría estar experimentando algún tipo de malestar, quizás una tensión en los hombros, un dolor de cabeza persistente, una enfermedad crónica que te ha acompañado durante años, o simplemente el cansancio acumulado de vivir en un mundo que nunca se detiene. Sea lo que sea, observa por un momento cómo has estado relacionándote con ese malestar. La mayoría de nosotros hemos aprendido a luchar contra nuestro dolor. Apretamos los dientes, tensamos los músculos, resistimos la sensación con cada fibra de nuestro ser. Pensamos que si podemos simplemente ser lo suficientemente fuertes, lo suficientemente resistentes, el dolor eventualmente se rendirá y nos dejará en paz. Pero lo que el monje en la cueva descubrió fue exactamente lo opuesto. Cada vez que resistía su dolor, cada vez que apretaba su cuerpo contra las sensaciones, cada vez que maldecía su condición, el dolor se intensificaba. No necesariamente la sensación física en sí, sino el sufrimiento total que experimentaba. Su resistencia era como echar gasolina a un fuego que ya ardía. Hay una historia zen maravillosa que ilustra esta verdad. Un estudiante se acercó a su maestro con las manos apretadas en puños. «Maestro», dijo con la voz tensa por la frustración, «he estado meditando durante meses, pero mi dolor de espalda no desaparece. He intentado ignorarlo, he intentado superarlo con fuerza de voluntad, he intentado convencerme de que no está ahí, nada funciona. ¿Qué estoy haciendo mal?» El maestro miró las manos apretadas del estudiante y sonrió suavemente. «Abre tus manos», dijo. El estudiante abrió sus manos, revelando marcas rojas donde sus uñas habían presionado contra sus palmas. «¿Ves estas marcas?».
preguntó el maestro. Esas son las marcas de la resistencia. Ahora, dime, ¿duelen? El estudiante asintió. ¿Desaparecerán? Continuó el maestro. No porque hagas algo para eliminarlas, sino porque dejarás de crearlas. Tu dolor de espalda es como estas marcas. Parte de él es real, parte de tu condición física, pero mucho del sufrimiento que experimentas son las marcas de apretar tu conciencia contra el dolor, de resistirte a lo que es. Esta distinción entre dolor y sufrimiento es fundamental para comprender la sanación budista. El Buda enseñó sobre esto hace más de 2500 años, con una metáfora que sigue siendo profundamente relevante hoy. Dijo que cuando una persona es alcanzada por una flecha, experimenta dolor. Eso es la primera flecha, el dolor físico inevitable que viene de vivir en un cuerpo humano. Pero luego, esa misma persona se clava a sí misma una segunda flecha, la flecha del sufrimiento mental. Esta segunda flecha incluye todos los pensamientos sobre el dolor. Porque yo. Esto es terrible. No puedo soportar esto. Esto arruinará mi vida. Nunca mejoraré. La segunda flecha también incluye todas las emociones reactivas. El miedo, la ira, la desesperación, la autocompasión negativa. La enseñanza de las dos flechas revela algo asombroso. Aunque no siempre podemos evitar la primera flecha, el dolor físico, tenemos total control sobre la segunda flecha, el sufrimiento mental que añadimos. Y aquí está la parte verdaderamente revolucionaria. Cuando dejamos de clavarnos la segunda flecha, cuando dejamos de añadir capas de resistencia mental y emocional al dolor físico, algo milagroso puede suceder. A veces el dolor físico mismo disminuye significativamente. Otras veces permanece igual en intensidad, pero se vuelve mucho más llevadero, porque ya no estamos multiplicando su impacto con nuestro sufrimiento mental. Y en algunos casos, el cuerpo finalmente encuentra la manera de sanar, porque ya no está atrapado en el ciclo de estrés que crea la resistencia constante. Imagina por un momento que tienes un dolor en la rodilla. La sensación física pura del dolor es la primera flecha, pero luego tu mente se activa. Empiezas a pensar, esto significa que estoy envejeciendo. Ya no podré hacer las cosas que amo. Probablemente empeorará. ¿Y si necesito cirugía? ¿Por qué mi cuerpo me traiciona así? Punto. Cada uno de estos pensamientos es como apretar un músculo alrededor del área dolorida. Tu cuerpo se tensa en respuesta a tus pensamientos. La tensión aumenta el dolor. El aumento del dolor genera más pensamientos negativos. Has entrado en un círculo vicioso donde tu resistencia mental está literalmente amplificando tu experiencia de dolor físico. Ahora imagina un enfoque diferente. El mismo dolor en la rodilla está presente, pero esta vez, en lugar de resistirte, te vuelves curioso. Observas la sensación con interés genuino, como un científico estudiando un fenómeno fascinante. ¿Dónde exactamente está la sensación? ¿Cómo es realmente cuando la observas sin juzgarla? ¿Es constante o cambia? ¿Es aguda o sorda? ¿Se mueve o permanece en un lugar? Al observar así, algo extraordinario comienza a suceder. La sensación sigue ahí, pero tu relación con ella ha cambiado completamente. Ya no eres una víctima del dolor, eres el espacio consciente en el que el dolor aparece. Esta diferencia es tan vasta como el océano. En los monasterios Zen, los monjes practican una forma de meditación llamada Zazen, simplemente sentarse. Durante largos periodos permanecen en una postura que puede volverse bastante incómoda. Las piernas duelen, la espalda se cansa, surgen todo tipo de sensaciones desagradables. Pero en lugar de levantarse o cambiar de posición inmediatamente, practican estar con las sensaciones sin resistencia. No están tratando de desarrollar tolerancia al dolor o de ser masoquistas. Están aprendiendo a distinguir entre la sensación pura y el sufrimiento añadido por la resistencia. Están descubriendo que pueden estar presentes con lo que es sin colapsar en el sufrimiento. Un maestro Zen explicó una vez este proceso con una metáfora hermosa. Dijo, «Cuando llueve, no te enojas con la lluvia. No aprietas tus puños hacia el cielo exigiendo que la lluvia se detenga. Simplemente reconoces que está lloviendo y tomas las acciones apropiadas. Buscas refugio, abres un paraguas, o si decides caminar bajo la lluvia, aceptas que te mojarás. Tu dolor es como la lluvia, está sucediendo.
Luchar contra el hecho de que está lloviendo no detiene la lluvia, solo te hace miserable. Pero cuando aceptas que está lloviendo, de repente tienes acceso a tu sabiduría natural sobre cómo responder. Esta aceptación de la que hablamos no es resignación pasiva. No es decir, supongo que tengo que vivir con este dolor terrible para siempre y no hay nada que pueda hacer al respecto. Eso seguiría siendo resistencia disfrazada de aceptación. La verdadera aceptación es más como reconocer plenamente lo que está presente en este momento sin añadir capas de historia, drama o resistencia. Es decir, ahora mismo, en este momento, esto es lo que estoy experimentando. Ese reconocimiento simple y directo, sin toda la elaboración mental, es el primer paso hacia la verdadera sanación. Lo fascinante es que la ciencia moderna está comenzando a confirmar lo que los budistas han sabido durante milenios. Los investigadores han descubierto que el estrés crónico y la resistencia mental pueden mantener al cuerpo en un estado de inflamación constante, lo que puede empeorar prácticamente cualquier condición de salud. El sistema nervioso simpático, nuestra respuesta de lucha o huida, se mantiene activado cuando resistimos constantemente nuestra experiencia. Esta activación crónica impide los procesos naturales de sanación del cuerpo. Por el contrario, cuando practicamos la aceptación consciente, activamos el sistema nervioso parasimpático, nuestro sistema de descanso y digestión, que es cuando el cuerpo realmente puede sanar. Hubo un estudio fascinante con pacientes de dolor crónico que participaron en un programa de reducción de estrés basado en mindfulness, una práctica que tiene sus raíces en la meditación budista. Los investigadores descubrieron algo sorprendente. Aunque los niveles objetivos de dolor no siempre disminuían, la experiencia subjetiva de sufrimiento de los pacientes se reducía dramáticamente. Los participantes reportaban que, aunque el dolor seguía presente, ya no dominaba sus vidas. Habían aprendido a tener dolor sin sufrir por el dolor. Esta distinción es absolutamente crucial. Piensa en ello de esta manera. Si tienes un invitado difícil en tu casa, tienes dos opciones. Puedes pasar todo tu tiempo y energía luchando con ese invitado, exigiéndole que se vaya, quejándote de su presencia, haciendo tu vida miserable por el hecho de que está ahí. O puedes reconocer que el invitado está ahí, establecer límites apropiados si es necesario, y continuar viviendo tu vida de la manera más plena posible, a pesar de la presencia del invitado. El segundo enfoque no pretende que el invitado no está ahí, pero tampoco le da el poder de arruinar tu vida entera. El dolor crónico, la enfermedad persistente, el malestar físico, estos son como ese invitado difícil. La regla budista que estamos explorando te enseña a cambiar tu relación con estos invitados no deseados. No se trata de amar tu dolor o de estar agradecido por tu enfermedad de una manera falsa o forzada. Se trata de dejar de añadir resistencia innecesaria que multiplica tu sufrimiento. Se trata de descubrir que incluso con dolor o enfermedad, puedes acceder a una paz profunda que no depende de que tu cuerpo esté perfecto. Hay otra historia budista que ilumina esta verdad de manera profunda. Un emperador que sufría de dolores de cabeza severos y constantes escuchó sobre un maestro zen que supuestamente podía curar cualquier dolencia. El emperador viajó hasta el remoto monasterio donde vivía el maestro y le suplicó ayuda. «Maestro», dijo, «estos dolores de cabeza me están volviendo loco. He visto a todos los médicos del imperio. He probado todas las hierbas y tratamientos. Nada funciona. Por favor, debes tener algún poder especial para curarme». El maestro Zen lo miró con compasión y dijo, «Te mostraré el camino hacia la sanación, pero no es el camino que esperas». Durante las siguientes semanas, el maestro enseñó al emperador a sentarse en meditación, a observar sus dolores de cabeza sin juzgarlos ni resistirse a ellos, a notar todos los pensamientos y emociones que surgían en respuesta al dolor. Al principio, el emperador estaba frustrado. «No vine aquí para aprender a sentarme con mi dolor», protestaba. «Vine para deshacerme de él». Pero el maestro insistía suavemente. «Primero debes dejar de hacer la guerra con tu dolor. Solo entonces descubrirás lo que es posible».
Gradualmente, algo comenzó a cambiar. El emperador notó que sus dolores de cabeza seguían viniendo, pero la agonía total que experimentaba comenzó a disminuir. Se dio cuenta de que había estado añadiendo capas y capas de miedo, ira y resistencia al dolor físico. Cuando empezó a soltar esas capas, el dolor físico no desaparecía por completo, pero se volvía manejable. Y luego, después de varios meses de práctica, algo aún más sorprendente sucedió. Los dolores de cabeza comenzaron a espaciarse más, y cuando venían, eran menos intensos. Su cuerpo, finalmente liberado del estrés constante de la resistencia, había encontrado su propio camino hacia la sanación. Esta historia nos enseña algo vital. La sanación budista no promete resultados mágicos instantáneos. No dice que si aceptas tu dolor, desaparecerá milagrosamente mañana. Lo que dice es algo mucho más profundo y confiable. Cuando dejas de resistir lo que es, creas las condiciones óptimas para que cualquier sanación que sea posible pueda ocurrir. Y lo más importante, encuentras una paz que no depende de si tu cuerpo se cura o no. Esta paz incondicional es, en muchos sentidos, la sanación más profunda de todas. Muchas personas han pasado años buscando la cura perfecta, el tratamiento milagroso que finalmente los liberará de su dolor. Y es completamente apropiado buscar tratamiento médico, trabajar con doctores, explorar diferentes enfoques para la sanación física. Pero mientras toda esa búsqueda externa está sucediendo, hay otro camino de sanación que puedes recorrer simultáneamente. Este camino interno de aceptación y no resistencia puede transformar tu experiencia inmediatamente, sin importar lo que esté sucediendo con tu condición física. Sección 2 de 10. Para comprender verdaderamente cómo funciona esta regla budista de sanación, necesitamos explorar más profundamente la naturaleza de la mente y cómo crea nuestra experiencia de realidad. Los budistas han estado estudiando la mente durante miles de años con una precisión que rivaliza con cualquier ciencia moderna. Lo que descubrieron es que nuestra mente no es simplemente un receptor pasivo de información sensorial, es un creador activo de nuestra experiencia. Dos personas pueden tener exactamente la misma sensación física, digamos un dolor en la espalda de cierta intensidad, pero experimentar niveles completamente diferentes de sufrimiento basados en cómo sus mentes interpretan y responden a esa sensación. En las montañas de Japón había un monasterio famoso por entrenar a monjes en el arte de la observación mental. Un ejercicio particular que practicaban era sentarse en meditación durante periodos prolongados, mientras observaban meticulosamente cada pensamiento que surgía en respuesta a las sensaciones físicas. Un monje joven que sufría de dolores en las piernas durante estas sesiones llevaba un diario detallado de sus observaciones. Lo que descubrió fue revelador. Notó que el dolor físico real en sus piernas seguía un patrón bastante predecible. Aumentaba gradualmente, alcanzaba un pico, luego cambiaba de calidad o se movía a una ubicación diferente. Pero su experiencia de sufrimiento era mucho más errática. Algunos días, incluso con dolor intenso, se sentía relativamente en paz. Otros días, con menos dolor físico, experimentaba agonía mental. La diferencia, descubrió, estaba completamente en cómo su mente respondía. Los días de mayor sufrimiento eran aquellos en los que su mente generaba historias elaboradas. Este dolor significa que algo está terriblemente mal. Nunca seré un buen meditador. Esto es insoportable. ¿Cuándo terminará esto? Los días de menos sufrimiento eran aquellos en los que simplemente observaba las sensaciones con curiosidad neutral, sin toda la elaboración mental. Esta observación nos lleva a un principio fundamental de la psicología budista. Entre cualquier estímulo y nuestra respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad. La mayoría del tiempo, este espacio es tan pequeño que ni siquiera nos damos cuenta de que existe. Algo sucede, una sensación de dolor surge y automáticamente respondemos con nuestra pauta habitual de resistencia, miedo o frustración. Pero a través de la práctica de la atención plena, ese espacio puede expandirse. Podemos comenzar a notar el momento entre la sensación pura y nuestra reacción habitual. Y en ese espacio expandido tenemos la oportunidad de elegir una respuesta diferente. Imagina que estás experimentando un dolor de cabeza. La sensación física
eléctrica, es simplemente información. Ciertas señales eléctricas viajando a través de tu sistema nervioso, ciertas áreas del cerebro activándose. Eso es todo lo que es en su forma pura. Pero casi instantáneamente tu mente añade capas de interpretación. Esto es malo, esto es insoportable, esto arruinará mi día. ¿Por qué siempre me pasa esto? Cada una de estas interpretaciones no es la realidad objetiva de la sensación, son adiciones mentales. Y cada adición lleva su propia carga emocional que intensifica tu experiencia total de sufrimiento. Ahora, ¿qué pasaría si pudieras observar esa misma sensación sin todas las interpretaciones? ¿Qué pasaría si pudieras experimentar el dolor de cabeza como simplemente sensaciones, presión aquí, pulsación allá, un tipo de tensión en esta área, sin la historia de que es terrible, sin la proyección de cómo arruinará tu día, sin el miedo de que empeorará? ¿Cómo sería tu experiencia? Los practicantes budistas que han desarrollado esta habilidad reportan algo asombroso. Reportan que el dolor sin la historia añadida es completamente manejable. Sigue siendo desagradable, sí, pero ya no es insoportable. Hay una práctica budista específica llamada observación ecuánime del dolor que entrena precisamente esta habilidad. La práctica es engañosamente simple. Cuando experimentas dolor, en lugar de distraerte o luchar contra él, diriges tu atención directamente hacia él con actitud de curiosidad amable. No estás tratando de hacer que el dolor desaparezca. No estás tratando de soportarlo estoicamente. Simplemente estás observándolo con precisión, como un científico observaría un fenómeno interesante. Un maestro de meditación que enseñaba esta práctica solía dar instrucciones específicas a sus estudiantes. Cuando sientas dolor, decía, hazte estas preguntas. ¿Cuál es exactamente la ubicación del dolor? ¿Tiene bordes definidos o es difuso? ¿Es una sensación ardiente, punzante, pulsátil o de otro tipo? ¿Permanece constante o cambia? ¿Hay diferentes capas en la sensación? ¿Qué tan grande es el área afectada? ¿Del tamaño de una moneda, de una pelota, más grande? Al responder estas preguntas, no con el intelecto sino con atención directa, algo notable sucede. El dolor comienza a descomponerse en componentes que son mucho menos amenazantes que la masa sólida de dolor terrible que imaginábamos. De hecho, cuando observas el dolor con suficiente precisión, descubres que no es una cosa sólida en absoluto. Es más como un río de sensaciones cambiantes. En un momento es más intenso, en otro momento menos. Se mueve ligeramente, cambia de calidad, tiene variaciones sutiles. Esta percepción de que el dolor no es sólido e inmutable sino fluido y cambiante es profundamente liberadora. Si el dolor estuviera realmente congelado en su intensidad más alta todo el tiempo, eso sería verdaderamente insoportable. Pero cuando observas que constantemente está fluctuando, te das cuenta de que incluso en medio del dolor hay momentos de menos intensidad, pequeños espacios de alivio relativo. Los neurocientíficos que han estudiado la meditación budista han descubierto algo fascinante sobre lo que sucede en el cerebro durante esta práctica de observación ecuánime. Han encontrado que practicantes experimentados de meditación muestran menos actividad en las áreas del cerebro asociadas con la evaluación emocional del dolor. Las áreas que detectan la sensación pura se activan normalmente, pero las áreas que añaden el componente de sufrimiento muestran actividad reducida. En otras palabras, la práctica literalmente cambia cómo el cerebro procesa el dolor, desacoplando la sensación física del sufrimiento emocional. Pero esta explicación neurológica, aunque fascinante, solo cuenta parte de la historia. La experiencia vivida de esta práctica es mucho más rica que lo que cualquier escáner cerebral puede capturar. Es la experiencia de descubrir que eres más grande que tu dolor, que tu conciencia es un espacio vasto en el que el dolor aparece como simplemente un contenido más, no diferente de los sonidos, los pensamientos o las sensaciones visuales. Esta es una de las percepciones más profundas que la práctica budista puede ofrecer. Tú no eres tus sensaciones, eres la conciencia que es consciente de las sensaciones. Piénsalo así. En este momento, si hay un sonido en tu entorno, digamos el zumbido de un refrigerador o el tráfico distante, tú eres consciente de ese sonido, pero claramente no eres el sonido. El sonido aparece en tu campo de conciencia, pero permaneces distinto de él. Lo mismo es verdad para los pensamientos. Puedes observar
observar tus pensamientos yendo y viniendo, lo que significa que debe haber un tú, que es el observador de los pensamientos, no los pensamientos mismos. La enseñanza budista extiende esta comprensión a todas las experiencias, incluyendo las sensaciones corporales. El dolor aparece en tu campo de conciencia, pero tú, la conciencia pura, permaneces intocada por él. Esta percepción puede sonar abstracta o filosófica, pero tiene consecuencias prácticas profundas. Cuando te identificas con tu dolor, cuando crees que tú eres tu dolor, entonces el dolor consume tu identidad completa. No hay escape porque no hay ningún tú separado del sufrimiento. Pero cuando reconoces que el dolor es algo que estás experimentando, no algo que eres, de repente hay espacio, aire, libertad. Hay un tú que puede sostenerse en conciencia espaciosa mientras el dolor va y viene en esa conciencia. Un maestro zen solía usar una metáfora hermosa para explicar esto. Decía, tu conciencia es como el cielo, los dolores, los pensamientos, las emociones son como el clima que pasa por el cielo. A veces hay tormentas, a veces nubes, a veces es claro y soleado, pero el cielo mismo permanece siempre sin cambios, nunca es dañado por ningún clima que lo atraviese. Cuando te identificas con el clima, sufres con cada tormenta. Cuando recuerdas que eres el cielo, puedes sostener cualquier clima con ecuanimidad. Esta metáfora captura perfectamente la esencia de la sanación budista. No se trata de cambiar el clima, se trata de recordar que eres el cielo. Ahora, es importante reconocer que desarrollar esta capacidad de observar el dolor ecuánimemente no sucede instantáneamente. Es como desarrollar cualquier habilidad, requiere práctica. Cuando comienzas, podrías ser capaz de mantener esta perspectiva de observación solo por unos segundos antes de colapsar de vuelta en la identificación con el dolor. Eso está perfectamente bien. Esos pocos segundos son valiosos. Con práctica consistente, esos segundos se convierten en minutos y eventualmente esta forma de relacionarse con el dolor se vuelve más natural. La práctica funciona así. Cuando experimentas dolor físico o emocional, haces una pausa. En lugar de reaccionar inmediatamente con tu patrón habitual de resistencia, das un paso atrás mentalmente y observas. Puedes incluso decirte suavemente a ti mismo, hay dolor presente. Nota la diferencia entre esa afirmación y estoy en dolor. La primera crea espacio, la segunda crea identificación. Luego, con curiosidad gentil, observas las sensaciones reales sin añadir historia o drama. Cuando notes que tu mente está añadiendo interpretaciones, simplemente reconócelo y regresa a la observación directa de las sensaciones puras. Es crucial abordar esta práctica con compasión hacia ti mismo. No estás tratando de ser estoico o de probar que eres fuerte. No estás tratando de ser un buen budista que puede tolerar cualquier cosa sin quejarse. Estás simplemente aprendiendo a relacionarte con tu experiencia de una manera diferente, una manera que causa menos sufrimiento. Si te encuentras luchando, está bien. Si el dolor es demasiado intenso y necesitas tomar medicamento o buscar alivio, eso está completamente bien. Esta práctica no es un reemplazo para el cuidado médico apropiado. Es un complemento que puede transformar tu experiencia independientemente de qué otros tratamientos estés usando. Hubo una mujer en uno de los estudios de dolor crónico basados en mindfulness que compartió su experiencia de una manera que ilustra perfectamente este principio. Había vivido con fibromialgia durante años, una condición caracterizada por dolor corporal generalizado. Había probado innumerables medicamentos y tratamientos con solo alivio parcial. Cuando comenzó a practicar la observación ecuánime del dolor, no sucedió ningún milagro inmediato. Su dolor no desapareció, pero algo más cambió radicalmente. Dijo, antes yo era una persona que sufría de dolor. El dolor era mi identidad. Todo en mi vida giraba alrededor de intentar evitarlo o manejarlo. Ahora soy una persona que a veces experimenta dolor. Es una gran diferencia. El dolor sigue ahí muchos días, pero ya no me define. Puedo tener dolor y aún así tener alegría. Puedo tener dolor y aún así estar presente con mis nietos. El dolor es parte del paisaje de mi experiencia, pero ya no es todo el paisaje. Esta transformación que ella describe es el corazón de la sanación budista.
No necesariamente elimina el dolor físico, aunque a veces eso sucede como efecto secundario. Lo que hace de manera confiable es eliminar las capas de sufrimiento innecesario que habíamos estado añadiendo al dolor, y cuando eliminas esas capas, lo que queda es mucho más manejable, mucho más llevadero. Sección 3 de 10. Para profundizar aún más en esta comprensión de la sanación budista, necesitamos explorar qué es exactamente lo que la resistencia hace en nuestro sistema mente-cuerpo. Los antiguos maestros budistas no tenían acceso a la ciencia moderna, pero sus observaciones introspectivas fueron notablemente precisas. Enseñaban que la resistencia a lo que es crea lo que llamaban samudaya, que se traduce aproximadamente como surgimiento o proliferación. Es la forma en que un momento simple de experiencia se multiplica en capas y capas de sufrimiento a través de nuestra reacción mental. Veámoslo en detalle. Digamos que experimentas un dolor en el pecho. Ese es el momento inicial de experiencia, la primera flecha. Pero casi instantáneamente, si has sido condicionado por años de resistencia, tu mente comienza su actividad proliferativa. Primero viene el miedo. ¿Qué es esto? ¿Es mi corazón? ¿Estoy teniendo un ataque cardíaco? El miedo desencadena una respuesta de estrés físico. Tu corazón realmente comienza a latir más rápido. Tus músculos se tensan, tu respiración se vuelve superficial. Todos estos cambios fisiológicos pueden intensificar el dolor original en el pecho. Luego tu mente añade otra capa. Esto es terrible. No puedo manejar esto. Esta evaluación crea una respuesta emocional de pánico o desesperación. Las emociones difíciles vienen con sus propias sensaciones corporales, una opresión en la garganta, un nudo en el estómago, tensión en los hombros. Ahora estás experimentando no solo el dolor original en el pecho, sino todo un complejo de sensaciones desagradables que tu propia reacción ha creado. Pero tu mente no ha terminado. Añade otra capa. ¿Por qué me está pasando esto a mí? No merezco esto. Esto es injusto. Ahora has añadido resentimiento y autocompasión a la mezcla. Cada capa de resistencia mental crea su propia carga emocional y física, y pronto estás en un estado de sufrimiento que es muchas veces más intenso que la sensación original que lo desencadenó. Los budistas llamaban a este proceso papanca, que significa proliferación conceptual. Es la forma en que la mente toma un momento simple de experiencia y construye un edificio elaborado de sufrimiento a su alrededor. Es como una pequeña bola de nieve rodando colina abajo, recogiendo más y más nieve hasta que se convierte en una avalancha. La sensación original era solo esa pequeña bola de nieve. Todo lo demás, la avalancha de pensamientos, emociones y sensaciones reactivas, eso es lo que tu resistencia creó. La belleza de entender este proceso es que también puedes aprender a interrumpirlo. No tienes que dejar que la bola de nieve se convierta en avalancha. Puedes capturarla temprano, en el momento de la sensación inicial, antes de que toda la proliferación comience. Esto requiere lo que los budistas llaman sati, o atención plena, la capacidad de estar presente con lo que es sin añadir inmediatamente capas de reacción. Es una habilidad que se puede entrenar y, como cualquier habilidad, mejora con la práctica. Había un maestro de meditación que enseñaba esto usando el ejemplo de aprender a surfear. Cuando eres nuevo en el surf, cada ola que viene te tira al agua. No tienes la habilidad de mantener el equilibrio en la tabla mientras el océano se mueve debajo de ti, pero con práctica aprendes a anticipar el movimiento de las olas, a ajustar tu balance, a moverte con el agua en lugar de luchar contra ella. Eventualmente puedes surfear olas que antes te habrían tumbado inmediatamente. La atención plena es como aprender a surfear las olas de experiencia. Al principio, cada ola de dolor o malestar te tumba en resistencia y sufrimiento, pero con práctica aprendes a mantener tu equilibrio, a estar presente con la experiencia sin colapsar en reactividad. Este maestro enfatizaba algo importante: no estás tratando de detener las olas. El océano seguirá haciendo olas. La vida seguirá trayendo experiencias desafiantes, incluyendo dolor físico y emocional. La pregunta no es cómo detener las olas, sino cómo aprender a surfearlas con habilidad. Esta es una distinción crucial que muchas personas pierden cuando empiezan a explorar las enseñanzas budistas. No se trata de eliminar todas las experiencias difíciles de tu vida. Se trata de transformar tu relación con esas experiencias de manera que no te destruyan. Hay un sutra budista, un texto antiguo, que describe una conversación entre el Buda y uno de sus estudiantes. El estudiante preguntó: «Maestro, ¿una persona iluminada experimenta dolor?». El Buda respondió: «Sí,
El cuerpo iluminado siente dolor cuando es tocado por la primera flecha, pero la mente iluminada no añade la segunda flecha del sufrimiento. La persona ordinaria es herida 2 veces. La persona iluminada es herida solo una vez. Esta enseñanza es profundamente liberadora porque no promete una vida libre de dolor, lo cual sería una promesa falsa. En cambio, promete algo mucho más realista y alcanzable, una vida libre de sufrimiento innecesario. Entonces, ¿cómo se cultiva prácticamente esta habilidad de no añadir la segunda flecha? Los budistas han desarrollado técnicas específicas a lo largo de siglos que han sido refinadas y probadas por millones de practicantes. Una de las más poderosas es lo que se llama meditación RAIN, un acrónimo en inglés que representa 4 pasos para trabajar con experiencias difíciles. En español, podemos adaptar los pasos manteniendo la esencia: reconocer, aceptar, investigar y no identificarse. El primer paso, reconocer, significa simplemente nombrar lo que está presente. Hay dolor en mi espalda baja, hay miedo presente, hay frustración. Este simple acto de reconocimiento es poderoso porque saca la experiencia de la inconsciencia. Muchas de nuestras reacciones de resistencia son automáticas y no examinadas. Cuando reconoces conscientemente lo que está presente, ya has creado un poco de espacio entre tú y la experiencia. Ya no estás completamente identificado con ella, la estás observando. El segundo paso, aceptar, no significa que te guste lo que está sucediendo o que no vayas a tomar acciones para cambiarlo si es posible. Significa que reconoces la realidad de este momento sin luchar contra el hecho de que es así. Es como aceptar que está lloviendo. Puedes no gustar la lluvia, puedes tomar acciones para protegerte de la lluvia, pero no gastas energía negando el hecho de que está lloviendo. Aplicado al dolor, este paso suena como: en este momento hay dolor. Esa es la realidad presente. Puedo estar con esta realidad. El tercer paso, investigar, es donde traes curiosidad genuina a tu experiencia. ¿Cómo es exactamente este dolor? ¿Dónde lo siento en mi cuerpo? ¿Qué historias está contando mi mente sobre él? ¿Qué emociones están presentes? Esta investigación se hace con la actitud de un científico curioso, no de un juez crítico. No estás tratando de analizar o resolver nada, solo estás observando con interés lo que realmente está presente cuando miras de cerca. El cuarto paso, no identificarse, es reconocer que estas sensaciones, pensamientos y emociones son objetos de tu conciencia, no tu identidad fundamental. Son el clima que pasa, no el cielo. Son las olas en el océano, no el océano mismo. Este paso regresa a la percepción fundamental que exploramos antes. Tú eres la conciencia espaciosa en la que todas las experiencias aparecen, no las experiencias mismas. Un practicante que usó esta técnica RAIN para trabajar con migrañas crónicas compartió su experiencia. Había sufrido de dolores de cabeza debilitantes durante años. Cuando comenzó a aplicar RAIN, notó algo sorprendente. En el primer paso, cuando simplemente reconocía hay una migraña presente, en lugar de su patrón habitual de «oh no, no otra vez, esto es horrible», inmediatamente sentía un pequeño alivio, no en el dolor físico todavía, sino en la tensión emocional alrededor del dolor. En el segundo paso, cuando decía conscientemente «puedo estar con esto, puedo aceptar que este es el momento presente», notaba que su cuerpo se relajaba ligeramente. Los músculos de sus hombros, que se tensaban automáticamente con cada migraña, comenzaban a soltar. Esta relajación no eliminaba el dolor de cabeza, pero removía una capa de tensión que lo había estado intensificando. En el tercer paso, cuando investigaba la sensación con curiosidad, descubría que lo que había estado llamando «mi terrible migraña» era en realidad un conjunto de sensaciones diferentes. Presión aquí, pulsación allá, sensibilidad a la luz, náusea leve. Al descomponer la experiencia en componentes, se sentía menos abrumadora. Y en el cuarto paso, cuando recordaba que ella no era la migraña, que era la conciencia que observaba la migraña, encontraba un refugio de paz en medio del dolor. Después de varios meses de practicar esta técnica, reportó que aunque seguía teniendo migrañas, su intensidad había disminuido significativamente y, más importante aún, ya no tenía miedo de ellas. El miedo a las migrañas había sido en muchas formas peor que las migrañas mismas.
creando una tensión constante en su vida. Ahora podía tener una migraña sin la avalancha de sufrimiento que solía acompañarla. Esta historia ilustra algo que los estudios de investigación han confirmado. La atención plena no siempre elimina el dolor, pero de manera consistente reduce el sufrimiento asociado con el dolor. Y muchas veces, cuando reduces el sufrimiento y la resistencia, el dolor mismo también disminuye, porque ya no estás añadiendo toda esa tensión reactiva. Es como si tu resistencia hubiera estado echando combustible al fuego, y cuando dejas de resistir, el fuego naturalmente se calma. Sección 4 de 10. Ahora, es importante abordar una pregunta que muchas personas tienen cuando escuchan por primera vez sobre este enfoque budista de la sanación. ¿Acaso no es esto solo una forma de reprimir el dolor o negar que hay un problema? La respuesta es un rotundo no, y entender por qué no es crucial para aplicar estas enseñanzas correctamente. La represión es cuando empujas una experiencia fuera de tu conciencia porque no quieres lidiar con ella. Es como meter cosas en un armario y cerrar la puerta con fuerza esperando que desaparezcan. La negación es cuando pretendes que algo no está sucediendo cuando claramente sí está sucediendo. Ambos enfoques son formas de resistencia, solo que más sutiles. Y como toda resistencia, eventualmente crean más problemas que los que resuelven. Las cosas reprimidas no desaparecen, simplemente se manifiestan de otras maneras, a menudo como tensión crónica, enfermedades psicosomáticas o erupciones emocionales. La aceptación consciente que enseña el budismo es exactamente lo opuesto de la represión y la negación. Es mirar directamente a tu experiencia, sin apartar la mirada, sin minimizarla ni exagerarla. Es decir, sí, esto está sucediendo. Esto es lo que estoy experimentando en este momento. Es la voluntad de estar completamente presente con lo que es, por desagradable que sea. Esto requiere coraje, no cobardía. Es mucho más fácil distraerse o disociar que estar completamente presente con dolor intenso. Había un maestro zen que usaba la metáfora de dos formas de trabajar con un niño que tiene una pesadilla. Si el niño viene a ti asustado por un monstruo en su sueño, puedes decirle: no seas tonto, los monstruos no existen, vuelve a la cama. Eso es negación. O puedes decirle: no hablemos de eso, aquí, come un helado y olvídalo. Eso es distracción y represión. Ninguno de estos enfoques realmente ayuda al niño a procesar su miedo, pero puedes hacer algo diferente. Puedes decir: cuéntame sobre el monstruo. ¿Cómo se ve? ¿Qué te asustó de él? Está bien sentir miedo. Estoy aquí contigo. Esto es aceptación consciente. Estás ayudando al niño a volverse presente con su experiencia de miedo en un contexto de seguridad y compasión. Y cuando el miedo es completamente sentido y reconocido, naturalmente comienza a disiparse. Trabajar con tu propio dolor es similar. No estás tratando de convencerte de que el dolor no está ahí o de que no importa. Estás dispuesto a volverlo completamente presente con él, a sentirlo completamente, pero sin añadir capas de historia y resistencia. Esta es una distinción sutil pero absolutamente crucial. Sentir el dolor completamente con aceptación es completamente diferente de revolcarse en el sufrimiento sobre el dolor. El primero es liberador, el segundo es aprisionador. Un maestro de meditación budista que trabajaba con pacientes de cáncer contó una historia poderosa. Tenía un estudiante que estaba recibiendo quimioterapia y experimentaba náuseas severas y dolor. Al principio, el estudiante trató de usar la meditación para deshacerse de estas sensaciones desagradables. Cuando intentó meditar, se quejó: sigo sintiendo las náuseas y el dolor. La meditación no está funcionando. El maestro le explicó gentilmente: no estás meditando para hacer desaparecer las sensaciones, estás meditando para cambiar tu relación con ellas. En lugar de tratar de empujar las náuseas lejos, ¿qué pasaría si las invitaras a entrar completamente? Si las saludaras con curiosidad gentil en lugar de con resistencia. El estudiante estaba escéptico pero dispuesto a probar. La próxima vez que experimentó náuseas intensas, en lugar de tensar su cuerpo y su mente contra ellas, conscientemente se relajó y dirigió su atención directamente a las sensaciones. Se dijo a sí mismo: está bien, náuseas, veo que estás aquí, vamos a conocernos.
Observó cómo se sentían las náuseas exactamente, dónde estaban localizadas, cómo se movían y cambiaban. Lo que sucedió lo sorprendió profundamente. Las náuseas no desaparecieron, pero algo acerca de su experiencia cambió fundamentalmente. Ya no se sentía como una víctima siendo atacada por las náuseas, se sentía como un observador consciente, espacioso, que podía contener la experiencia sin ser aplastado por ella. Con el tiempo, incluso notó que cuando dejaba de luchar contra las náuseas, a veces disminuían en intensidad más rápido de lo que lo hacían cuando resistía. Era como si su resistencia había estado manteniendo las sensaciones atrapadas, y cuando se relajó alrededor de ellas, podían moverse a través de su sistema más libremente. Es contraintuitivo, le dijo al maestro, pero aparentemente la forma de sufrir menos por las náuseas es dejar de tratar de deshacerme de ellas y simplemente estar con ellas. Esta es una de las paradojas más profundas de la sanación budista. Cuando dejas de luchar contra tu experiencia, cuando dejas de gastar toda tu energía tratando de hacer que las cosas sean diferentes, a menudo las cosas realmente comienzan a cambiar. No porque hayas encontrado una nueva forma de control o manipulación, sino porque has eliminado el principal obstáculo a la sanación natural. Tu propia resistencia. Es como dejar de agitar agua lodosa. Cuando dejas de agitarla, el lodo naturalmente se asienta y el agua se aclara. Pero si sigues agitándola tratando de hacerla clara, solo la mantienes turbia. Los budistas tienen una palabra para esta cualidad de aceptación sin resistencia, upekkha en pali, generalmente traducida como ecuanimidad. Pero la ecuanimidad no es indiferencia fría o desapego emocional. Es más como estar enraizado como un árbol que puede doblar con el viento pero no ser desarraigado. Es la capacidad de permanecer balanceado y centrado en medio de experiencias cambiantes, incluyendo experiencias desagradables o dolorosas. La ecuanimidad no significa que no te importa, significa que no colapses en reactividad. Una imagen tradicional que se usa para enseñar ecuanimidad es la de la tierra. La tierra permite que todas las cosas descansen sobre ella, lo hermoso y lo feo, lo limpio y lo sucio, lo precioso y lo común. No discrimina ni rechaza nada, simplemente sostiene todo con la misma firmeza estable. Esta es la cualidad de conciencia que estamos cultivando, la capacidad de sostener cualquier experiencia, incluyendo el dolor, con la misma presencia estable y sin juicio. Es importante notar que desarrollar ecuanimidad no significa que te vuelvas robótico o que pierdas tu humanidad. Los practicantes avanzados de budismo son a menudo las personas más compasivas y sensibles que conocerás. No se han vuelto duros o insensibles, se han vuelto espaciosos. Hay una diferencia crucial. La dureza es construir muros alrededor de tu corazón para que nada pueda tocarte. La espaciosidad es expandir tu corazón para que pueda contener todo sin ser aplastado por nada. Piensa en la diferencia entre un vaso pequeño y un lago grande. Si viertes una cucharada de sal en un vaso de agua, el agua se vuelve intolerablemente salada. Pero si viertes la misma cucharada de sal en un lago, ni siquiera notarás la diferencia. La cantidad de sal es la misma, pero la capacidad del contenedor es vastamente diferente. La práctica budista no necesariamente reduce la cantidad de sal en tu vida, el dolor y los desafíos. Lo que hace es expandir tu capacidad, hacerte más como un lago y menos como un vaso. Entonces la misma cantidad de dificultad que solía abrumarte se vuelve manejable. Un monje budista que había vivido con dolor crónico de espalda durante décadas compartió esta percepción. Dijo: durante años mi identidad fue un hombre con dolor de espalda terrible. Mi mundo se había encogido hasta el tamaño de mi dolor. A través de la práctica, mi mundo se expandió. Mi dolor de espalda no necesariamente mejoró, pero mi conciencia se volvió tan vasta que el dolor era solo un pequeño punto en un cielo expansivo. Sigo sintiendo el dolor, pero ya no llena todo mi campo de visión. Hay espacio para el dolor y para la alegría, para el dolor y para la paz, para el dolor y para la conexión amorosa con otros. El dolor ya no tiene el poder de definir toda mi experiencia.
Esta expansión de conciencia es uno de los regalos más preciosos de la práctica budista. Y la buena noticia es que no necesitas décadas de práctica en un monasterio para comenzar a experimentarla, incluso en pequeñas dosis. La práctica de presencia sin juicio con tu experiencia comienza a crear espacio alrededor de tu dolor. Y en ese espacio hay alivio, hay respiración, hay la posibilidad de paz, incluso en medio de circunstancias difíciles. Sección 5 de 10. Para apreciar completamente el poder sanador de este enfoque budista, necesitamos explorar la conexión profunda entre la mente y el cuerpo que las enseñanzas budistas reconocieron hace milenios y que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender completamente. En la visión budista, no hay una separación real entre mente y cuerpo. Son aspectos interconectados de un todo unificado. Lo que sucede en tu mente afecta inmediatamente a tu cuerpo, y lo que sucede en tu cuerpo afecta inmediatamente a tu mente. Esta comprensión tiene implicaciones profundas para la sanación. En los antiguos textos budistas, particularmente en el Abhidhamma, hay descripciones detalladas de cómo los estados mentales se manifiestan como sensaciones corporales y cómo las sensaciones corporales influyen en los estados mentales. Los maestros budistas observaron meticulosamente, a través de miles de horas de meditación introspectiva, exactamente cómo este proceso funciona. Notaron, por ejemplo, que el miedo se siente como una constricción en el pecho y el abdomen, que la ira se manifiesta como calor y tensión, que la tristeza se siente como pesadez, que la ansiedad se experimenta como una sensación vibratoria inquieta. Pero lo más importante, notaron que esta relación funciona en ambas direcciones. No solo tus emociones crean sensaciones corporales, sino que las sensaciones corporales influyen en tus emociones. Si tu cuerpo está en un estado de tensión crónica, tu mente tenderá hacia estados de ansiedad o irritabilidad. Si tu respiración es superficial y rápida, tu sistema nervioso permanecerá en modo de estrés. Por el contrario, si conscientemente relajas tu cuerpo, tu mente naturalmente se calma. Si alargas y profundizas tu respiración, tu sistema nervioso se desplaza hacia un estado de descanso y restauración. Esta comprensión bidireccional de la conexión mente-cuerpo es el fundamento de muchas prácticas budistas de sanación. En lugar de solo trabajar en el nivel mental tratando de cambiar pensamientos o solo en el nivel físico tratando de relajar músculos, las prácticas budistas trabajan con ambos simultáneamente. Reconocen que la sanación verdadera debe integrar todos los aspectos de tu ser. Había un maestro de meditación tailandés llamado Ajahn Chah que enseñaba esto de una manera particularmente práctica y accesible. Cuando los estudiantes venían a él con todo tipo de dolencias, desde dolores de cabeza hasta condiciones más serias, a menudo les daba la misma instrucción básica. Primero, relaja tu cuerpo completamente. Escanea desde la corona de tu cabeza hasta las puntas de tus dedos de los pies y suelta cualquier tensión que encuentres. Segundo, suaviza tu respiración, hazla más larga y más suave. Tercero, y esto es lo más importante, suelta tu resistencia mental a lo que estás experimentando. No trates de cambiar tus sensaciones, solo permite que sean exactamente como son. Muchos estudiantes reportaron que solo siguiendo estas 3 instrucciones simples, su experiencia de dolor o malestar cambiaba significativamente. No era que las sensaciones necesariamente desaparecieran, sino que su relación con las sensaciones se transformaba. El bucle de retroalimentación de dolor, tensión, resistencia más dolor se interrumpía. El sistema mente-cuerpo finalmente tenía la oportunidad de salir del modo de emergencia y entrar en modo de sanación. La ciencia moderna ha comenzado a validar esta comprensión budista con investigación fascinante sobre lo que se llama el eje mente-cuerpo. Los investigadores han descubierto que el estrés psicológico crónico, la resistencia y la rumiación negativa mantienen al cuerpo en un estado de inflamación elevada. La inflamación crónica, a su vez, está implicada en prácticamente todas las enfermedades crónicas, desde enfermedades cardíacas y diabetes hasta artritis y cáncer. En otras palabras, la forma en que tu mente responde a tus experiencias tiene consecuencias biológicas directas e inmensurables. Por el contrario, los estudios han mostrado que las prácticas de meditación y atención plena reducen los marcadores de inflamación, mejoran la función inmune, disminuyen la presión arterial e incluso afectan la expresión genética de maneras que promueven la salud. Un estudio particularmente notable encontró que 8 semanas
semanas de práctica de meditación de atención plena resultaron en cambios medibles en la expresión de genes relacionados con la inflamación y la respuesta al estrés. Literalmente cambiaron qué genes estaban activos en las células de los participantes. Esto no es pensamiento mágico o efecto placebo, esto es biología real, medible, reproducible. Lo que la ciencia está descubriendo es que la conciencia no es solo un epifenómeno pasivo del cerebro. La conciencia tiene poder causal. ¿Cómo diriges tu atención? ¿Cómo interpretas tus experiencias? ¿Cómo respondes a los desafíos? Todo esto tiene efectos medibles en tu fisiología. Los budistas lo han sabido durante siglos, pero es emocionante que la ciencia moderna finalmente esté alcanzando a esta antigua sabiduría. Un área particularmente fascinante de investigación involucra lo que se llama el nervio vago. Este es el nervio más largo en tu cuerpo y es el principal componente de tu sistema nervioso parasimpático, tu sistema de descanso y digestión. El nervio vago se extiende desde tu cerebro hasta tu abdomen, conectando tu cerebro con tu corazón, pulmones, sistema digestivo y otros órganos importantes. Es literalmente una autopista de información de 2 vías entre tu cerebro y tu cuerpo. El tono vagal, una medida de qué tan bien está funcionando tu nervio vago, es un predictor poderoso de salud en general. El tono vagal alto está asociado con mejor regulación emocional, menor inflamación, mejor función inmune y recuperación más rápida del estrés. El tono vagal bajo está asociado con inflamación crónica, susceptibilidad a la enfermedad y dificultad para regular emociones. Aquí está la parte realmente interesante. Las prácticas de meditación, particularmente aquellas que involucran respiración lenta y consciente y cultivación de emociones positivas como la compasión, han demostrado aumentar el tono vagal. En otras palabras, cuando practicas la aceptación sin resistencia de tu experiencia, cuando cultivas ecuanimidad y compasión, cuando respiras consciente y lentamente, no solo estás cambiando tu estado mental, estás literalmente fortaleciendo la conexión física entre tu cerebro y tu cuerpo de maneras que promueven la sanación. Estás activando el sistema de autosanación de tu cuerpo. Un investigador que estudia la meditación y el nervio vago explicó así: el nervio vago es como un freno en tu respuesta de estrés. Cuando tu sistema nervioso simpático, tu respuesta de lucha o huida, se activa por el dolor o el estrés, el nervio vago es lo que eventualmente dice: está bien, la emergencia ha terminado, puedes relajarte ahora. Pero en personas con dolor crónico o estrés crónico, ese freno a menudo no funciona bien. Permanecen atascados en modo de emergencia. La meditación es como un entrenamiento de peso para el nervio vago. Lo fortalece para que pueda hacer su trabajo de llevar tu cuerpo de vuelta al equilibrio. Esta explicación científica ilumina por qué el enfoque budista de sanación funciona. Cuando dejas de resistir tu dolor, cuando practicas la aceptación ecuánime, estás literalmente sacando tu sistema nervioso del modo de lucha o huida y permitiéndole cambiar al modo de descanso y sanación. Es en ese estado de descanso donde todos los procesos de sanación natural del cuerpo pueden funcionar de manera óptima. Tus células pueden repararse, tu sistema inmune puede funcionar eficientemente, tu inflamación puede reducirse. Pero aquí está lo crucial: no estás tratando de manipular estos procesos fisiológicos directamente. No estás pensando: voy a activar mi nervio vago o voy a reducir mi inflamación. Eso sería solo otra forma de esfuerzo y resistencia. En cambio, estás simplemente practicando estar presente con tu experiencia sin resistencia, con curiosidad amable y aceptación. Los beneficios fisiológicos surgen naturalmente como consecuencia, no como un objetivo que estás persiguiendo. Esta distinción es importante. El enfoque budista no es una técnica de automejora donde usas tu mente para controlar tu cuerpo. Es más profundo que eso. Es reconocer la unidad fundamental de mente y cuerpo y crear las condiciones para que la inteligencia innata de tu organismo complete pueda expresarse sin obstáculos. Tu cuerpo ya sabe cómo sanar. Es extraordinariamente inteligente en ese sentido, pero cuando lo bombardeas constantemente con señales de estrés de tu mente resistente, no puede hacer su trabajo de sanación efectivamente. Piénsalo de esta manera: tu cuerpo es como un jardín
que tiene una capacidad natural de crecer y florecer, pero si constantemente pisoteas las plantas con tu preocupación, si arrancas las raíces con tu miedo, si viertes el veneno de tu resistencia en el suelo, el jardín no puede prosperar. El enfoque budista es aprender a ser un jardinero sabio que crea las condiciones óptimas, proporciona agua y luz, y luego confía en la inteligencia natural de las plantas para hacer el resto. No estás tratando de microgestionar cada hoja y cada flor. Estás creando un ambiente en el que la vida puede desplegarse naturalmente. Sección 6 de 10. Ahora que hemos explorado la teoría y la ciencia detrás de este enfoque budista de sanación, es momento de volvernos muy prácticos. ¿Cómo realmente aplicas estos principios cuando estás en medio del dolor o la enfermedad? ¿Cómo practicas la aceptación sin resistencia cuando cada fibra de tu ser quiere luchar contra lo que estás experimentando? Estas son las preguntas que importan, y las enseñanzas budistas ofrecen guía práctica específica. La práctica más fundamental es lo que se llama escaneo corporal de atención plena. Es extraordinariamente simple, pero profundamente poderosa. Funciona así: encuentras una posición cómoda, ya sea sentado o acostado, cierras tus ojos o mantienes una mirada suave. Luego, sistemáticamente, mueves tu atención a través de tu cuerpo, parte por parte, simplemente notando qué sensaciones están presentes, sin tratar de cambiarlas. Podrías comenzar con la corona de tu cabeza. ¿Qué sensaciones están presentes ahí? Quizás calor, hormigueo, presión, o tal vez ninguna sensación particular. Lo que sea que esté presente, simplemente lo notas sin juicio. Luego mueves tu atención a tu frente, tus ojos, tus mejillas, tu mandíbula. En cada área te detienes y realmente sientes lo que está ahí. No estás pensando sobre las sensaciones, las estás sintiendo directamente. Cuando tu atención llega a un área de dolor o malestar, aquí es donde la práctica se vuelve particularmente poderosa. En lugar de tu patrón habitual de contraerte lejos del dolor, intencionalmente diriges tu atención hacia él, pero no con una actitud de análisis o preocupación, más bien con la curiosidad amable de un científico o la ternura de una madre cuidando a un niño herido. Aquí está el dolor en mi hombro. Déjame conocerlo realmente. ¿Cómo se siente exactamente? A medida que descansas tu atención en el área dolorosa, podrías notar algo sorprendente. Lo que pensabas que era una masa sólida de dolor es en realidad un conjunto complejo de sensaciones diferentes. Hay quizás tensión muscular aquí, una sensación de ardor allá, un palpitar en otro lugar. Puede haber áreas dentro de la región dolorosa que en realidad no duelen en absoluto. Cuando observas con suficiente atención, la experiencia comienza a descomponerse en componentes que son mucho menos intimidantes que la etiqueta general dolor terrible. Un elemento crucial de esta práctica es respirar con el área dolorosa. Mientras tu atención descansa en el dolor, imaginas que puedes respirar directamente hacia esa área. Con cada inhalación, imaginas respiración fresca, oxígeno, espacio, fluyendo hacia el área tensa o dolorosa. Con cada exhalación, imaginas tensión, resistencia y tirantez fluyendo fuera. No estás tratando de forzar que suceda nada, solo estás creando una intención gentil. Esto puede sonar como algo puramente imaginario, pero en realidad tiene efectos fisiológicos reales. Cuando diriges tu atención a un área de tu cuerpo, el flujo sanguíneo a esa área realmente aumenta. Cuando respiras profundamente e imaginas el aire fluyendo a un área tensa, los músculos en esa área realmente tienden a relajarse. La conexión mente-cuerpo hace que esta visualización aparentemente simple tenga efectos reales y mensurables. Otra práctica fundamental es lo que se llama meditación de bondad amorosa dirigida al cuerpo. Esta práctica reconoce que muchas veces, cuando estamos en dolor, desarrollamos una relación de hostilidad hacia nuestro propio cuerpo. Nos sentimos traicionados por él, enojados con él, resentidos de sus limitaciones. Esta hostilidad es otra forma de resistencia que crea sufrimiento adicional y puede en realidad impedir la sanación. La práctica de bondad amorosa hacia el cuerpo comienza reconociendo que tu cuerpo ha estado trabajando incansablemente
incansablemente para ti desde el momento en que naciste. Tu corazón ha latido millones de veces sin que tuvieras que recordarle. Tus pulmones han respirado, tus células se han regenerado, tu sistema inmune ha combatido innumerables patógenos. Tu cuerpo ha hecho todo esto por ti con amor incondicional, nunca pidiendo nada a cambio, nunca quejándose, simplemente sirviendo fielmente día tras día. Cuando reconoces esta verdad, surge gratitud natural hacia tu cuerpo, incluso si está en dolor ahora, incluso si no funciona perfectamente, ha hecho tanto por ti. La práctica es ofrecer palabras de aprecio y bondad a tu cuerpo, especialmente a las partes que están sufriendo. Podrías decir mental o verbalmente: cuerpo querido, agradezco todo lo que has hecho por mí, sé que estás haciendo tu mejor esfuerzo. Envío amor y sanación a cada célula, confío en tu sabiduría. Hoy, si hay un área específica de dolor, puedes dirigir estas palabras de bondad amorosa allí. Hombro querido, veo que dueles. Lamento que estés en dolor. Gracias por sostenerme todos estos años. Envío sanación y amor a ti. Esto puede sentirse extraño al principio, especialmente si has estado en una relación de enojo con tu cuerpo, pero con práctica, esta actitud de amabilidad hacia ti mismo puede transformar profundamente tu experiencia. Había una mujer en un retiro de meditación que había vivido con artritis reumatoide severa durante años. Sus manos estaban deformadas y le causaban dolor constante. Compartió que había llegado a odiar sus manos, que eran un recordatorio constante de su enfermedad. Cuando el maestro introdujo la práctica de bondad amorosa hacia el cuerpo, inicialmente resistió. ¿Cómo puedo enviar amor a estas manos que me causan tanto sufrimiento? Pero decidió intentarlo. Sostuvo sus manos dolorosas y comenzó a hablarles con bondad. Manos queridas, sé que duelen. Han trabajado tan duro por mí toda mi vida. Me han permitido abrazar a mis hijos, cocinar comidas, escribir cartas. Lamento haberlas odiado. Merecen amor, no odio. Mientras hacía esto, algo comenzó a ablandarse en ella. Las lágrimas fluyeron, no de tristeza, sino de una ternura que había estado bloqueada durante años. Y aunque el dolor en sus manos no desapareció, su relación con ese dolor cambió completamente. En lugar de ser su enemigo, sus manos se convirtieron en compañeras que estaban pasando por algo difícil y merecían compasión. Esta práctica de autocompasión es fundamental para la sanación budista. Los investigadores que estudian la autocompasión han encontrado que está fuertemente correlacionada con el bienestar psicológico y, sorprendentemente, también con mejores resultados de salud física. Las personas que son bondadosas consigo mismas tienden a manejar la enfermedad mejor, se recuperan más rápido de la cirugía y reportan menos dolor. La autocompasión no es autoindulgencia o lástima de uno mismo. Es simplemente tratarte a ti mismo con la misma bondad que naturalmente ofrecerías a un amigo querido que está sufriendo. Una práctica más avanzada para trabajar con dolor intenso es lo que se llama ir hacia el dolor. Esta práctica es para momentos en los que el dolor es tan intenso que tu instinto es escapar, distraerte o entrar en pánico. En lugar de estos patrones habituales, intencionalmente diriges tu atención completamente hacia el centro del dolor. Es como ser una persona que tiene miedo del agua, pero decide sumergirse completamente en lugar de chapotear nerviosamente en la orilla. Cuando vas directamente hacia el centro del dolor con atención plena completa, algo extraordinario puede suceder. Muy a menudo descubres que el centro del dolor no es tan sólido o terrible como imaginabas. Es como mirar de cerca a un monstruo que te aterrorizaba desde la distancia y descubrir que es mucho menos aterrador de lo que pensabas. El miedo al dolor a menudo es peor que el dolor mismo, y cuando te enfrentas al dolor directamente con presencia valiente, el miedo disminuye. Un maestro zen describió esta práctica como abrir tu mano cuando quieres apretar el puño. Tu instinto cuando experimentas dolor intenso es contraerte, apretar, resistir. Pero esta práctica te invita a hacer lo opuesto, abrirte, relajarte, permitir. Es profundamente contraintuitivo, lo cual es exactamente por qué puede ser tan transformador. Interrumpe el patrón habitual de resistencia que has estado ejecutando automáticamente quizás durante toda tu vida. Por supuesto, esta práctica de ir hacia el dolor requiere un contenedor de seguridad y estabilidad. No es apropiada para todos en todas las circunstancias.
Si tu dolor es traumático en origen, o si estás lidiando con condiciones médicas complejas, es importante trabajar con un maestro de meditación experimentado o un terapeuta que entienda tanto la meditación como el trauma. El punto no es abrumarte, sino gradualmente expandir tu capacidad de estar presente con experiencias difíciles. Una forma más suave de esta práctica es lo que se llama tocar y soltar. En lugar de sumergirte en el dolor, suavemente tocas su borde con tu atención. Luego te retiras a una sensación neutral o placentera en otra parte de tu cuerpo. Tocar el dolor, regresar a un lugar seguro. Tocar el dolor, regresar a un lugar seguro. Este enfoque gradual te permite desarrollar confianza en tu capacidad de estar con el dolor sin ser abrumado por él. También es importante mencionar la práctica de movimiento consciente como una forma de trabajar con dolor físico. Tradiciones budistas como el Tai Chi y el Qigong, así como prácticas relacionadas como el yoga consciente, involucran moverse lenta y deliberadamente mientras mantienes atención plena completa en las sensaciones. Este tipo de movimiento suave y consciente puede ser increíblemente sanador para condiciones de dolor crónico. El principio es moverse dentro de tu rango de comodidad, nunca forzando más allá del dolor, pero explorando gentilmente los bordes de lo que es posible. Mientras te mueves, mantienes atención plena en las sensaciones, notando qué movimientos aumentan el dolor y cuáles lo alivian. Con el tiempo, este tipo de exploración consciente puede aumentar tu rango de movimiento y reducir el dolor, pero igualmente importante, cultiva una relación de curiosidad amable y cooperación con tu cuerpo en lugar de hostilidad y miedo. Sección 7 de 10. Mientras continuamos profundizando en este enfoque budista de sanación, necesitamos explorar uno de los aspectos más sutiles pero poderosos de la práctica: el papel del testimonio consciente o la observación sin juicio. En las enseñanzas budistas se hace una distinción importante entre experimentar algo y ser consciente de experimentar algo. Esta distinción puede parecer trivial al principio, pero contiene un poder transformador extraordinario. Cuando estás completamente inmerso en una experiencia dolorosa, sin ningún espacio de conciencia alrededor de ella, es como estar atrapado en una película de terror sin recordar que estás sentado en un cine. La película es abrumadora, aterradora, parece absolutamente real, pero cuando recuerdas que estás en un cine, que hay una pantalla y un proyector, algo cambia. La película todavía muestra las mismas imágenes, pero ya no estás completamente perdido en ella. Hay una parte de ti que sabe: esto es una película. De manera similar, cuando puedes establecer una cualidad de testimonio consciente de tu dolor, cuando hay una parte de ti que observa hay dolor presente, en lugar de estar completamente fusionada con yo soy este dolor, todo cambia. No necesariamente la intensidad de la sensación física, sino tu relación con ella y por lo tanto tu nivel de sufrimiento. Esta capacidad de testimonio es lo que los budistas llaman sati o atención plena, y es probablemente la habilidad más importante que puedes desarrollar para trabajar con dolor. Había un maestro zen que enseñaba esta distinción de una manera particularmente clara. Le pedía a los estudiantes que se pellizcaran el brazo lo suficientemente fuerte como para crear una sensación desagradable. Luego preguntaba: ¿quién siente el dolor? Los estudiantes generalmente respondían: yo siento el dolor. Entonces el maestro preguntaba: ¿y quién sabe que estás sintiendo el dolor? Esto hacía que los estudiantes hicieran una pausa. Había la sensación de dolor, y luego había una conciencia o conocimiento de esa sensación. ¿Eran lo mismo o diferentes? La sensación de dolor, explicaba el maestro, es un objeto de conciencia. El conocimiento de esa sensación es la conciencia misma. El dolor va y viene, pero la conciencia permanece constante. Cuando te identificas con el objeto que va y viene, sufres. Cuando descansas como la conciencia que permanece, hay paz incluso en presencia del dolor. Esta enseñanza apunta a lo que podría ser la percepción más liberadora de toda la práctica budista. Tú no eres tus experiencias, eres la conciencia que es consciente de las experiencias. Para hacer esto más concreto y práctico, imagina que estás experimentando un dolor de muelas. Hay varias capas de experiencia que puedes notar si observas cuidadosamente. Está la sensación física pura, el dolor palpitante actual en tu diente y encía. Luego está tu reacción emocional a esa sensación, quizás frustración, miedo o enojo. Luego están tus pensamientos sobre el dolor. ¿Necesitaré un conducto radicular? ¿Cuánto costará eso?
¿Por qué me está pasando esto ahora? Todas estas son diferentes capas de experiencia, pero luego está otra capa, la más fundamental, la conciencia que está notando todas estas otras capas. Esta conciencia no es ella misma dolorosa, no está frustrada o asustada o pensando. Es simplemente el espacio claro en el que todas estas experiencias están apareciendo. Es como una pantalla blanca que permanece sin cambios, sin importar qué película se proyecte en ella. La práctica budista te invita a descansar cada vez más en esta conciencia testigo en lugar de en los contenidos que van y vienen. Esto no es disociación. La disociación es desconectar de tu experiencia, adormecerte a ella, no sentirla realmente. El testimonio consciente es exactamente lo opuesto. Estás completamente presente con tu experiencia, sintiendo cada aspecto de ella, pero desde una perspectiva que no está atrapada dentro de ella. Es como la diferencia entre estar atrapado en un río turbulento y estar de pie en la orilla observando el río. La persona atrapada en el río está siendo tumbada por las corrientes. La persona en la orilla puede ver todas las corrientes claramente sin ser arrastrada. Un practicante que usó este enfoque para trabajar con migrañas severas lo describió así. Solía decir, tengo una migraña terrible, lo cual me hacía sentir como una víctima. Luego comencé a decir, estoy experimentando una migraña, lo cual era un poco mejor, pero aún sentía que la migraña me estaba pasando a mí. Ahora, cuando medito con una migraña, me digo a mí misma, la conciencia está notando sensaciones de dolor, la conciencia está notando pensamientos sobre el dolor, la conciencia está notando emociones relacionadas con el dolor. Esta forma de relacionarse cambia todo. Hay este yo más grande, esta conciencia espaciosa que puede contener todo sin colapsar. Para cultivar esta capacidad de testimonio, hay una práctica específica que es increíblemente útil. Se llama nombrar o notar. A medida que experiencias diferentes surgen en tu conciencia, simplemente las nombras suavemente. Dolor, pensamiento, miedo, tensión, resistencia, respiración, sonido. No estás analizando ni elaborando, solo poniendo una etiqueta simple en cada experiencia a medida que surge. Este simple acto de nombrar crea un poco de espacio entre tú, la conciencia y la experiencia que estás nombrando. Es sutil pero poderoso. Cuando simplemente estás en dolor sin ninguna conciencia consciente, eres el dolor. Pero cuando puedes notar dolor, automáticamente has creado dos cosas, la experiencia del dolor y el que nota el dolor. Esa división, aunque conceptual, es liberadora. Ya no estás completamente identificado con el dolor. Hay un tú que está observando el dolor, y ese tú observador está inherentemente más en paz que el tú que está fusionado con el dolor. A medida que practicas este nombramiento a lo largo del tiempo, algo profundo comienza a suceder. Comienzas a reconocer más y más claramente que todas las experiencias, incluso las muy dolorosas, son temporales. Vienen y van, pero la conciencia que las nota no viene ni va. Está siempre presente. Esta conciencia que eres es como el océano, y todas tus experiencias son como olas en ese océano. Las olas surgen y caen, pero el océano permanece. Los budistas tienen un término para esta naturaleza transitoria de toda experiencia, anicca o impermanencia. Todo es impermanente, todo está cambiando constantemente. Incluso lo que llamamos dolor crónico no es realmente constante. Si observas con suficiente atención, notarás que el dolor fluctúa en intensidad, cambia de ubicación, varía en calidad. Hay momentos en que es más intenso y momentos en que es menos intenso. La percepción de que incluso el dolor es impermanente puede ser profundamente liberadora. Si todo cambia, entonces este momento de dolor intenso también cambiará. No tienes que soportar una eternidad de dolor, solo este momento presente, y este momento siempre está pasando, transformándose en el siguiente momento. Un maestro de meditación vipassana enseñaba a estudiantes con dolor crónico a buscar el momento exacto en que el dolor cambia. En lugar de experimentar tu dolor como una masa sólida que nunca cambia, decía, observa con curiosidad científica. ¿Puedes detectar el momento en que la intensidad aumenta ligeramente? ¿El momento en que disminuye? ¿El momento en que se mueve un poco? Cuando comienzas a ver que tu dolor está en constante flujo, en constante cambio, algo en tu experiencia se suaviza. Los estudiantes que practicaban esto reportaban que su experiencia de dolor se volvía menos sólida, más fluida.
En lugar de ser un bloque de sufrimiento inmóvil, se volvía más como un río de sensaciones cambiantes. Y curiosamente, cuando algo se percibe como fluido y cambiante, es psicológicamente más fácil de tolerar que cuando se percibe como sólido e inmóvil. La solidez implica permanencia, estar atascado. La fluidez implica movimiento, la posibilidad de cambio. Esta percepción de la impermanencia también se aplica a tus pensamientos y emociones sobre el dolor. Cuando estás en medio de una crisis de dolor, podrías pensar, esto nunca terminará, no puedo soportar esto, mi vida está arruinada. Estos pensamientos parecen absolutos y verdaderos en el momento, pero si observas, notarás que estos pensamientos también van y vienen. Un momento estás pensando, no puedo soportar esto, y un momento después, tu mente se ha movido a otro pensamiento. Incluso la desesperación más intensa es impermanente. Reconocer esto no significa que minimices tu sufrimiento o te digas simplemente supera esto, es temporal. Significa que desarrollas una perspectiva más amplia. Sí, hay dolor ahora. Sí, es difícil ahora, pero este ahora está constantemente dando paso a un nuevo ahora. Nada permanece congelado. Esta verdad de la impermanencia puede ser una fuente de esperanza genuina, no esperanza barata que niega la realidad presente, sino esperanza profunda basada en la verdad de que todo cambia. Hay una práctica budista tradicional llamada contemplación de la impermanencia. Involucra pasar tiempo regularmente reflexionando sobre cómo todo en tu experiencia está en flujo constante. Tus sensaciones corporales están cambiando, tus emociones están cambiando, tus pensamientos están cambiando, el clima afuera está cambiando, las estaciones están cambiando. Cuando esta percepción de cambio universal se vuelve visceral, no solo intelectual, transforma tu relación con todas las experiencias difíciles. Ya no te aferras a ellas tan fuertemente porque sabes que no durarán. Y también comienzas a apreciar los momentos agradables más plenamente porque sabes que también son preciosos y temporales. Sección 8 de 10. A medida que nos adentramos más profundamente en las capas de esta sabiduría budista de sanación, llegamos a uno de los aspectos más profundos y menos comprendidos de la práctica, el papel de la compasión, tanto hacia uno mismo como hacia otros, en el proceso de sanación. En las enseñanzas budistas, la sabiduría y la compasión son como las dos alas de un pájaro. La sabiduría sola, sin compasión, puede volverse fría y distante. La compasión sola, sin sabiduría, puede volverse sentimentalismo que no ayuda verdaderamente, pero cuando las dos trabajan juntas, crean las condiciones para la sanación más profunda. La compasión en el contexto budista tiene un significado específico y profundo. No es lástima, no es sentirse mal por alguien desde una posición de superioridad. La verdadera compasión es la capacidad de estar presente con el sufrimiento, ya sea el tuyo o el de otro, con un corazón abierto y tierno. Es la voluntad de sentir el dolor del mundo sin cerrarse, sin volverse duro o cínico. Y crucial para nuestro tema de sanación, incluye la compasión hacia ti mismo, hacia tu propio cuerpo que sufre, tu propia mente que lucha. En el Tíbet hay una práctica llamada Tonglen, que significa literalmente dar y recibir. Es una de las prácticas de compasión más poderosas en la tradición budista. Funciona así. Mientras respiras, imaginas que con cada inhalación estás respirando el sufrimiento, ya sea el tuyo o el de otros. Visualizas este sufrimiento como humo oscuro y pesado que llena tu pecho. Luego, con cada exhalación, imaginas que estás enviando alivio, sanación, paz, visualizado quizás como luz clara y fresca. Esta práctica parece completamente contraintuitiva al principio. ¿Por qué querrías respirar el sufrimiento cuando todo tu instinto es alejarte de él? Pero la genialidad de Tonglen es que entrena tu capacidad de estar presente con el sufrimiento sin estar abrumado por él. Cuando puedes imaginar respirar el dolor y no ser destruido por él, comienzas a darte cuenta de que eres más grande que el dolor. Tu capacidad, tu espacio interno, es vasto suficiente para contener todo sin colapsar. Una mujer que practicaba Tonglen mientras lidiaba con cáncer de mama compartió una percepción profunda. Al principio, dijo, solo hacía Tonglen para mí misma, respirando mi propio miedo y dolor, exhalando paz hacia mí misma. Pero luego comencé a expandirlo.
Pensaba en todas las otras mujeres en este momento que también estaban lidiando con cáncer de mama. Respiraba su miedo y dolor también y exhalaba el deseo de que todas nos sanáramos. Esta expansión de mi compasión, más allá de solo mí misma, fue extrañamente sanadora. De repente no me sentía tan sola. Mi sufrimiento no era solo sobre mí, era parte del sufrimiento humano más grande. Y de alguna manera, reconocer eso, sostener mi dolor junto con el dolor de otros, lo hizo más llevadero. Esta es una percepción profunda, cuando te aíslas en tu sufrimiento, cuando sientes que solo tú estás pasando por esto, el sufrimiento se intensifica. Pero cuando reconoces que tu sufrimiento te conecta con la experiencia humana universal, algo se suaviza, no estás solo. Millones de personas en este momento están lidiando con dolor físico, con enfermedades crónicas, con el desafío de habitar un cuerpo humano que no siempre funciona como queremos. Tu dolor es personal y único para ti, pero también es universal, parte de la condición humana. Esta percepción puede llevar a lo que se llama sufrimiento transformado. En lugar de tu sufrimiento siendo algo que simplemente te sucede, algo sin sentido y sin propósito, se convierte en algo que te conecta con toda la humanidad. Se convierte en algo que puede abrir tu corazón, profundizar tu empatía, enseñarte sobre la preciosa fragilidad de la vida. No estás buscando sufrir y todavía estás tomando todas las acciones apropiadas para sanar y aliviar el dolor, pero también estás encontrando significado y conexión en medio del sufrimiento. El Buda enseñó algo hermoso sobre esto. Dijo que hay dos tipos de sufrimiento. El primer tipo, llamado dukkha, es el sufrimiento ordinario que todos experimentamos. El dolor físico, la enfermedad, la pérdida. Este tipo de sufrimiento es inevitable como parte de vivir en un cuerpo humano. Pero luego está el segundo tipo, llamado samkhara dukkha, que es el sufrimiento que creamos a través de nuestra resistencia y nuestras historias sobre nuestro sufrimiento. Este segundo tipo es opcional. La práctica budista no promete eliminar el primer tipo de sufrimiento. No dice que nunca sentirás dolor o nunca te enfermarás. Pero promete que puedes eliminar el segundo tipo, el sufrimiento añadido. Y cuando eliminas el segundo tipo, lo que queda del primer tipo es mucho más manejable. Además, y esto es crucial, incluso ese sufrimiento inevitable puede transformarse en algo que abre tu corazón en lugar de cerrarlo. Había un maestro zen que tenía una enfermedad degenerativa que gradualmente estaba robándole su movilidad. Los estudiantes le preguntaban cómo podía permanecer tan alegre y en paz a pesar de su condición que empeoraba. Él respondía: «Mi cuerpo está ciertamente declinando. Eso es simplemente la verdad de mi situación. Pero cada día que paso en este cuerpo que declina, me enseña algo invaluable sobre impermanencia, sobre soltar, sobre confiar. Mi enfermedad se ha convertido en uno de mis mejores maestros. No estoy agradecido por tener esta enfermedad, pero estoy agradecido por lo que me está enseñando». Esta actitud no es negación, ni es algún tipo de masoquismo espiritual. Es un reconocimiento maduro de que incluso las experiencias más difíciles pueden tener dimensiones redentoras si las abordamos con el corazón correcto. Esto no significa que tengas que estar agradecido por tu dolor o fingir que es una bendición disfrazada. Significa que puedes encontrar maneras de crecer a través de tu dolor en lugar de simplemente ser víctima de él. La autocompasión es particularmente importante en este contexto. Muchas personas que lidian con enfermedades crónicas o dolor desarrollan lo que se llama vergüenza corporal. Se sienten avergonzados de su cuerpo que no funciona correctamente, culpables de ser una carga para otros, criticados por no poder hacer lo que solían hacer. Esta vergüenza y autocrítica son formas de segunda flecha que aumentan enormemente el sufrimiento. La práctica de autocompasión contrarresta esto directamente. Cuando te tratas a ti mismo con la misma amabilidad que ofrecerías naturalmente a un amigo querido en dolor, algo sana en un nivel profundo. La investigadora Kristin Neff, quien ha estudiado extensivamente la autocompasión, identifica 3 componentes principales: bondad hacia uno mismo en lugar de autojuicio, humanidad común en lugar de aislamiento, y atención plena equilibrada en lugar de sobreidentificación con pensamientos y sentimientos dolorosos. La bondad hacia uno mismo significa hablarte a ti mismo con palabras gentiles y de apoyo en lugar de críticas y duras. Cuando estás en dolor, en lugar de pensar «debería ser más fuerte» o «soy débil», podrías decir «esto es realmente difícil y estoy haciendo mi mejor esfuerzo».
En lugar de mi cuerpo me está fallando, podrías decir mi cuerpo está luchando y merece compasión. La humanidad común significa recordar que el sufrimiento es parte de la experiencia humana compartida, no evidencia de que hay algo únicamente malo en ti. Todos sufren, todos enfrentan desafíos de salud en algún momento. Tu dolor no te hace defectuoso o diferente en algún sentido fundamental, te hace humano. La atención plena equilibrada significa estar presente con tu dolor sin exagerarlo ni minimizarlo. No estás catastrofizando, imaginando que es peor de lo que es o que nunca mejorará, pero tampoco estás suprimiendo, fingiendo que no está ahí o que no es gran cosa. Estás viendo tu experiencia claramente como es, sin distorsión en ninguna dirección. Estas tres cualidades, bondad hacia uno mismo, humanidad común y atención plena equilibrada, juntas crean una forma radicalmente diferente de relacionarse con tu experiencia de enfermedad o dolor. En lugar del aislamiento, la vergüenza y la resistencia que empeoran el sufrimiento, hay conexión, aceptación y amabilidad que lo alivian. Un practicante compartió cómo la autocompasión transformó su experiencia de dolor de espalda crónico. Durante años, dijo, me juzgaba duramente cada vez que mi espalda actuaba. Pensaba que si solo hubiera sido más cuidadoso, si solo hubiera hecho más ejercicio, si solo fuera una persona mejor de alguna manera, no estaría en este dolor. Cada brote era acompañado por una letanía de autocrítica. Cuando aprendí sobre autocompasión, comencé a responder de manera diferente. Cuando mi espalda me dolía, ponía mi mano en mi corazón y decía, esto duele, siento que estés en dolor, no estás solo en esto. Este simple cambio de autocrítica a autoamabilidad hizo una diferencia enorme. El dolor físico a menudo era el mismo, pero el sufrimiento emocional alrededor de él se redujo dramáticamente. Sección 9 de 10. A medida que nos acercamos al corazón final de estas enseñanzas sobre sanación budista, necesitamos explorar la dimensión más profunda de todas, la naturaleza del yo y cómo nuestra comprensión del yo afecta nuestra experiencia de dolor y sanación. En las enseñanzas budistas más profundas, se dice que la raíz de todo sufrimiento es lo que se llama Atman, o la ilusión de un yo separado, sólido y permanente. Comprender esto no es solo filosóficamente interesante, tiene implicaciones prácticas profundas para cómo experimentas el dolor. La forma en que típicamente nos relacionamos con nuestro dolor está profundamente ligada a nuestro sentido de identidad. Yo estoy en dolor, yo tengo esta enfermedad. Mi cuerpo me está fallando. Todas estas afirmaciones asumen un yo fijo, separado, que posee un cuerpo y que está siendo afligido por el dolor. Pero las enseñanzas budistas invitan a una investigación más profunda. ¿Quién es este yo que supuestamente tiene dolor? ¿Dónde está ubicado? Puedes encontrarlo si buscas. Cuando realmente investigas, lo que descubres es sorprendente. No hay un yo sólido, inmutable, que puedas encontrar. Lo que llamamos yo es en realidad un proceso dinámico, un flujo de sensaciones, pensamientos, emociones, percepciones, todos surgiendo y pasando. Es más como un río que como una roca. Un río tiene continuidad. Podemos llamarlo por el mismo nombre, pero el agua en él está cambiando constantemente. En el momento en que dices, este es el río, el agua que estás señalando ya se ha movido río abajo y ha sido reemplazada por agua nueva. De manera similar, lo que llamamos el yo es un proceso continuo, no una entidad fija. Los átomos en tu cuerpo están siendo reemplazados constantemente. Tus células mueren y son reemplazadas. Tus pensamientos y emociones fluyen como nubes en el cielo. Incluso tus memorias, que parecen tan sólidas, en realidad cambian cada vez que las recuerdas. Entonces, ¿dónde en todo este flujo hay un yo sólido y permanente? La respuesta budista es, no lo hay. Lo que experimentamos como yo es simplemente la continuidad de este proceso, no una entidad separada atravesando experiencias. Ahora, ¿por qué esta percepción filosófica importa para la sanación? Porque cuando entiendes profundamente que no hay un yo sólido siendo atacado por el dolor, tu relación con el dolor cambia radicalmente. En lugar de yo soy una persona que está siendo torturada por este dolor, se vuelve hay conciencia de sensaciones dolorosas surgiendo en este momento. ¿Ves la diferencia?
La primera afirmación crea un yo víctima sólido en guerra con un dolor enemigo sólido. La segunda afirmación simplemente describe un proceso, sensaciones surgiendo en conciencia, sin crear toda esta estructura dramática de yo versus dolor. Había un maestro zen que enseñaba esto a través de lo que llamaba la práctica del espejo. Instruía a los estudiantes a sentarse frente a un espejo y mirarse a sí mismos mientras preguntaban: ¿quién es este que está mirando? ¿Quién es este en el espejo? Al principio, la respuesta obvia parecía ser yo soy o soy yo. Pero con investigación sostenida, esa respuesta simple comenzaba a desmoronarse. ¿Eres tu cara? Tu cara ha cambiado dramáticamente desde que naciste y seguirá cambiando. ¿Eres tu cuerpo? Cada parte de tu cuerpo puede ser imaginativamente removida y aún sentirías un sentido de ser tú. ¿Eres tus pensamientos? Los pensamientos van y vienen, pero hay una sensación de continuidad del yo que permanece. Cuando aplicaba esta investigación al dolor, el maestro preguntaba: ¿quién es el que duele? Los estudiantes podrían decir: mi espalda duele o yo duelo, pero luego preguntaba: ¿es la sensación de dolor idéntica al yo? Si el dolor desapareciera, ¿dejarías de existir? Si el dolor se moviera de tu espalda a tu pierna, ¿serías una persona diferente? Estas preguntas revelaban que el yo y el dolor no son la misma cosa. Hay sensaciones dolorosas y hay una conciencia de esas sensaciones, pero no hay una entidad fija llamada yo siendo atacada por una entidad fija llamada dolor. Hay simplemente un proceso de experiencia desplegándose. Esta percepción, cuando se vuelve experiencial y no solo intelectual, es increíblemente liberadora. Es como despertar de un sueño donde te estaban persiguiendo. En el sueño, el peligro parecía absolutamente real y terrible, pero cuando despiertas, te das cuenta de que era simplemente un juego de conciencia. Las imágenes del sueño surgieron en tu conciencia, pero no eran amenazas para tu ser real. De manera similar, cuando ves a través de la ilusión del yo sólido siendo atacado por dolor sólido, hay una relajación profunda. Esta no es una enseñanza fácil de comprender o integrar. Requiere meditación profunda y a menudo la guía de un maestro experimentado. Pero incluso comenzar a jugar con estas ideas puede crear grietas en la estructura sólida de cómo normalmente experimentas el dolor. En lugar de yo soy mi dolor, o incluso yo tengo dolor, puedes comenzar a notar: hay conciencia de sensaciones desagradables. Este simple cambio lingüístico puede crear un espacio psicológico enorme. Un enfoque más accesible a esta misma verdad es lo que se llama meditación de no yo o práctica de desidentificación. Funciona así. A medida que te sientas en meditación, sistemáticamente notas cada aspecto de tu experiencia y reconoces: esto no es yo, esto no es mío. Sientes sensaciones en tu cuerpo, sensaciones corporales, no yo, no mías. Notas pensamientos, pensamientos, no yo, no míos. Observas emociones, emociones no yo, no mías. Incluso la conciencia misma, conciencia no yo, no mía. Lo que puede suceder a través de esta práctica es que comienzas a desidentificarte del flujo constante de experiencias. Te das cuenta de que todo lo que puedes observar no puede ser fundamentalmente lo que eres, porque eres el observador, no lo observado. Y sin embargo, incluso el observador, cuando lo miras de cerca, no es una cosa sólida, sino otra experiencia que surge. Lo que queda cuando sueltas todas estas identificaciones es difícil de describir en palabras. Los budistas lo llaman vacuidad, pero no vacuidad en el sentido de nada, más bien vacuidad de identidad fija, una apertura, una espaciosidad que es simultáneamente nada y todo. Desde esta perspectiva de vacuidad o no yo, el dolor es visto de manera completamente diferente. No es que el dolor desaparezca, las sensaciones todavía están ahí, pero sin un yo que esté siendo herido, sin un yo que tenga que ser protegido del dolor, la experiencia completa se suaviza.
Es difícil de explicar hasta que lo experimentas directamente, pero practicantes avanzados describen estar con incluso dolor intenso desde esta perspectiva, como ser vasto cielo con nubes dolorosas pasando. El cielo no es herido por las nubes, simplemente las contiene con ecuanimidad perfecta. Un maestro de meditación que trabajaba con pacientes terminales encontró que esta enseñanza de no yo era particularmente útil para aquellos que enfrentaban la muerte, cuando el cuerpo está claramente descomponiéndose. Cuando la identidad que has construido toda tu vida está siendo despojada, puede haber tanto pánico como libertad. El pánico viene de aferrarse al yo que está claramente disolviéndose. La libertad viene de reconocer que quizás nunca hubo un yo sólido en primer lugar, solo este proceso de experiencia desplegándose, y ese proceso continúa transformándose incluso a través de lo que llamamos muerte. No estoy tratando de hacer que la gente pierda su sentido de identidad personal, explicaba este maestro. Eso sería desestabilizante y no útil. Estoy invitándolos a sostener su identidad personal más ligeramente, a reconocer que es más fluida y menos sólida de lo que pensaban. Esta percepción no te hace menos funcional en el mundo. De hecho, a menudo te hace más funcional porque no estás constantemente defendiendo y protegiendo un yo que siente estar bajo amenaza constante. Esta enseñanza de no yo se conecta de vuelta a donde comenzamos, la regla budista de que lo que resistes persiste y lo que aceptas se transforma. La resistencia surge de un yo que siente que debe protegerse, debe defenderse, debe evitar el dolor a toda costa. Cuando ese yo se ve como menos sólido, menos real, la resistencia naturalmente se suaviza. No hay nadie que deba ser protegido. Hay simplemente experiencia desplegándose, incluyendo experiencia de dolor, pero no hay víctima de ese dolor, no hay yo siendo fundamentalmente dañado por él. Sección 10 de 10. Mientras llegamos al final de esta exploración profunda de la sanación budista, es tiempo de integrar todo lo que hemos descubierto y considerar cómo estas enseñanzas pueden vivir en tu vida diaria. La verdadera prueba de cualquier práctica espiritual no es cuán elevada suena en teoría, sino cuán útil es cuando estás en medio del dolor real, cuando tu cuerpo duele y tu mente está luchando. Así que bajemos estas enseñanzas del reino de la filosofía al terreno práctico de la vida vivida. La esencia de todo lo que hemos explorado puede destilarse en una práctica simple pero profunda que puedes aplicar en cualquier momento en que estés experimentando dolor o malestar. Llamémosla la práctica de los 4 pasos de sanación consciente. Primero, pausa y respira. Cuando el dolor surge, tu primer instinto es tensarte contra él, distraerte de él o entrar en pánico. En cambio, haz una pausa deliberada y toma 3 respiraciones conscientes lentas y profundas. Este simple acto interrumpe el patrón automático de resistencia y te trae al momento presente. Segundo, suaviza y abre. Conscientemente relaja cualquier tensión en tu cuerpo que estés sosteniendo en respuesta al dolor. Suaviza tu mandíbula, suelta tus hombros, relaja tu vientre. Luego, mentalmente, abre a la experiencia en lugar de cerrarte contra ella. Imagina que tu conciencia se expande para tener espacio para el dolor. No estás tratando de abrazar el dolor o amarlo. Simplemente estás haciendo espacio para él, permitiéndole estar ahí sin luchar contra el hecho de su presencia. Tercero, investiga y conoce. Con curiosidad amable, dirige tu atención a la sensación real de dolor. ¿Dónde está exactamente? ¿Cómo se siente cuando lo observas sin la historia añadida? ¿Qué tan grande es el área? ¿Está cambiando o estable? Esta investigación no es análisis intelectual, es sentir directo, conocer la experiencia íntimamente. Cuando conoces tu dolor tan de cerca, a menudo se vuelve menos aterrador y más manejable. Cuarto, conecta y cuida. Pon tu mano en tu corazón o en el área que duele y ofrece compasión a ti mismo. Podrías decir suavemente, en voz alta o mentalmente: sé que esto es difícil, estoy aquí contigo, mereces amabilidad. Conéctate con tu experiencia humana compartida, recordando que millones de personas en este momento también están lidiando con dolor. Envía el deseo de que todos los seres que sufren encuentren alivio. Esta conexión compasiva te saca del aislamiento del sufrimiento y abre tu corazón. Estos 4 pasos, pausa y respira, suaviza y abre, investiga y conoce, conecta y cuida, contienen la esencia de todo lo que hemos explorado.
Trabajan con tu respiración y sistema nervioso, con tu atención y conciencia, con tu resistencia y apertura, con tu compasión y conexión. Con práctica, estos pasos pueden volverse una respuesta natural al dolor, reemplazando tu patrón habitual de tensión y resistencia con un patrón nuevo de presencia y aceptación. Pero seamos honestos sobre los desafíos. Esta práctica no siempre será fácil. Habrá momentos en que tu dolor es tan intenso que la idea de hacer espacio para él parece imposible. Habrá días en que estás tan cansado de lidiar con dolor crónico que la compasión hacia ti mismo se siente fuera de alcance. Habrá veces en que simplemente quieres que alguien te dé una píldora que haga que todo desaparezca. Todos estos sentimientos son completamente válidos y humanos. La práctica budista no te pide que seas sobrehumano, no te pide que nunca tengas días malos o que siempre seas perfectamente ecuánime. Te invitan a hacer tu mejor esfuerzo, a ser amable contigo mismo cuando es difícil y a comenzar de nuevo cada vez que te das cuenta de que has caído de vuelta en resistencia. Es una práctica de toda la vida, no algo que perfeccionas y luego terminas. Cada momento de dolor es una nueva oportunidad para practicar, una nueva oportunidad para elegir presencia sobre resistencia. También es crucial enfatizar nuevamente que este enfoque budista de sanación no es un reemplazo para el cuidado médico apropiado. Si tienes dolor, absolutamente debes consultar con profesionales de la salud, explorar opciones de tratamiento y tomar medicación si es necesaria y apropiada. Las enseñanzas budistas no dicen simplemente medita y tu cáncer desaparecerá, o si solo aceptaras tu dolor no necesitarías cirugía. Eso sería irresponsable y no es lo que las enseñanzas auténticas enseñan. Lo que las enseñanzas budistas ofrecen es un complemento a la atención médica. Incluso si estás tomando medicación, incluso si estás recibiendo tratamiento, puedes transformar tu relación con tu experiencia a través de estas prácticas. Puedes reducir el sufrimiento adicional que tu resistencia crea. Puedes encontrar momentos de paz incluso en medio de circunstancias difíciles. Puedes cultivar resiliencia y ecuanimidad que te ayudan a navegar el desafío de la enfermedad o dolor crónico con más gracia. De hecho, la investigación muestra que este tipo de práctica de atención plena funciona sinérgicamente con el tratamiento médico. Los pacientes que practican atención plena junto con tratamiento médico a menudo tienen mejores resultados que aquellos que solo reciben tratamiento médico. Se recuperan más rápido de la cirugía, necesitan menos medicación para el dolor, reportan mejor calidad de vida. No es uno u otro, es ambos. Mientras contemplamos el viaje que hemos tomado juntos a través de estas enseñanzas, reconozcamos algo profundo. El hecho de que estés leyendo esto, el hecho de que estés dispuesto a explorar un enfoque diferente al dolor y la sanación, dice algo sobre tu coraje y tu apertura. Vivir con dolor es difícil. Buscar formas de transformar tu relación con ese dolor requiere coraje. Darte el honor que mereces por estar dispuesto a explorar, a intentar algo nuevo, a abrir tu corazón a la posibilidad de sanación en todas sus formas. Recuerda que la sanación en el sentido budista no siempre significa que tu cuerpo regresa a la salud perfecta. A veces significa eso, y cuando sucede, es maravilloso. Pero más profundamente, la sanación significa llegar a la totalidad, encontrar paz incluso con un cuerpo que no es perfecto. Descubrir que tu bienestar fundamental no depende de que tu cuerpo funcione perfectamente. Es posible tener dolor y tener paz. Es posible estar enfermo y estar completo. Estas no son contradicciones, sino verdades profundas que incontables practicantes han descubierto. La historia del monje en la cueva con la que comenzamos esta exploración tiene una conclusión que no compartimos al principio. Después de años de practicar la aceptación ecuánime de su dolor, algo inesperado sucedió. Su dolor crónico no desapareció por completo, pero disminuyó significativamente. Más importante aún, su relación con el dolor se había transformado tan completamente que en los días en que el dolor era intenso, no sufría por él. Eventualmente dejó su cueva y pasó el resto de su vida enseñando a otros lo que había descubierto. Miles de personas encontraron alivio a través de sus enseñanzas, pero aquí está la parte más hermosa de su historia. Cuando los estudiantes le preguntaban, «Maestro, ¿cuándo te curaste?», él respondía, «Me curé el día en que dejé de necesitar estar curado. Me curé el día en que pude estar en paz incluso con el dolor. Ese fue el momento en que la sanación verdadera sucedió». Esto no significa que renunció a aliviar su dolor físico.
Siguió trabajando con sanadores, haciendo prácticas de movimiento suave, cuidando su cuerpo lo mejor que podía, pero su bienestar ya no dependía de los resultados de esos esfuerzos. Había encontrado una paz que el dolor no podía tocar. Esta es la promesa de las enseñanzas budistas sobre sanación. No prometen una vida sin dolor, prometen una vida donde el dolor ya no te define, ya no te limita, ya no tiene el poder de destruir tu paz. Prometen que puedes descubrir en ti mismo una capacidad para el bienestar que es independiente de las circunstancias externas. Esta capacidad ha estado ahí todo el tiempo, esperando a que la descubras bajo todas las capas de resistencia y miedo. Mientras avanzas desde este momento, lleva contigo la esencia de lo que hemos explorado. Recuerda que eres más grande que tu dolor, eres la conciencia espaciosa en la que el dolor aparece, no el dolor mismo. Recuerda que la resistencia crea sufrimiento adicional que puedes soltar. Recuerda que cada momento es una nueva oportunidad para elegir presencia sobre lucha. Recuerda que mereces compasión, especialmente en los momentos más difíciles. Y recuerda que no estás solo. Estás conectado con todos los seres que sufren, con todos los que han encontrado su camino hacia la paz, con la inteligencia sanadora del universo mismo. La regla budista que cura lo que tu doctor no pudo no es realmente sobre curar tu cuerpo, aunque a veces eso sucede como un efecto secundario hermoso. Es sobre curar tu relación con tu experiencia. Es sobre descubrir que la paz no es algo que tienes que perseguir o ganar. Es tu naturaleza fundamental, siempre presente, esperando ser reconocida bajo todas las capas de resistencia. Cuando dejas de resistir lo que es, cuando abres a tu experiencia con aceptación amable, esa paz fundamental emerge naturalmente, como el sol que siempre ha estado brillando detrás de las nubes. Que encuentres esta paz. Que descubras tu capacidad para estar presente con lo que es. Que tu corazón se abra con compasión hacia ti mismo y todos los seres. Que reconozcas tu propia naturaleza espaciosa que puede contener todo sin ser dañada por nada. Que tu viaje con el dolor, si debe continuar, se transforme de una batalla agotadora a una danza de presencia y gracia, y que encuentres, como incontables practicantes antes que tú, que la sanación más profunda está siempre disponible, no en algún futuro cuando todo sea perfecto, sino aquí, ahora, en este momento presente, exactamente como es. Esta es la regla budista que cura lo que tu doctor no pudo. No una técnica mágica, sino una transformación profunda de cómo te relacionas con tu propia experiencia. No una promesa de vida sin dolor, sino una invitación a paz incluso en presencia del dolor. No un escape del cuerpo y sus desafíos, sino una forma completamente nueva de habitar ese cuerpo con aceptación, amor y presencia consciente. El camino está ante ti. Cada respiración es una oportunidad para practicar. Cada momento de dolor es una invitación a elegir presencia sobre resistencia. La sanación te espera, no en algún futuro distante, sino aquí, ahora, en la profundidad de tu propio ser.